Esta mañana me he levantado, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Oh partigiano, me voy contigo. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, me voy contigo porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Si yo caigo en la guerrilla, te dejaré mi fusil. Buenas noches, gracias por la invitación. Primero que todo, bueno, me sorprende tanto público en estos tiempos de oscuridad, donde estos temas son casi vedados, y en este país que se habla de extremas superficialidades, pues intentar exponer un tema sencillo y complejo a la vez, como es el recorrido histórico del marxismo y sus categorías fundamentales, pues obviamente causa admiración tener a tanta gente interesada por este tipo de debates. Yo voy a tomar el tema partiendo de cosas más o menos obvias. En primer lugar, ¿qué es el marxismo? El marxismo, ante todo, es una visión de la totalidad, una visión que podríamos llamar articuladora de todos los aspectos de la vida humana, que tiene unos propósitos bien definidos, quizá ahora lo vamos a ver, pero cuyo elemento central está en la síntesis del conocimiento humano para construir un conocimiento científico desde la praxis. O sea, no hay forma en el marxismo de divorciar un pensamiento de la acción. Ese es un elemento clave. Quien no se propone construir una nueva arquitectura del pensamiento para llevar ese análisis a la práctica, no es marxista. Es decir, la primera gran definición del marxismo que podemos dar es que el marxismo es la construcción de una filosofía, producto de una síntesis histórica, el análisis histórico concreto, es decir, el resumen del conocimiento de la historia de la humanidad para dar una nueva concepción que permite interpretar correctamente la realidad y transformarla. Por eso lo primero que Marx plantea en las tesis sobre Feuerbach es no solo la necesidad de que los filósofos interpreten el mundo, sino de que lo transformen. Ese elemento, entonces, podríamos decir que es una columna vertebral del marxismo. Ahora bien, ¿cómo interpretar el mundo? Que es otro de los aspectos fundamentales del marxismo. ¿Es posible interpretar el mundo mezclando toda una serie de elementos filosóficos e ideológicos? ¿O solo se puede interpretar el mundo desde una visión que podríamos llamar científica, a partir de que este mundo se mueve, tiene un movimiento dialéctico, es decir, un movimiento contradictorio, y ese movimiento contradictorio efectivamente tiene también unas concatenaciones, es decir, unos elementos de unidad y unas tendencias determinadas? Bajo esa concepción de que el mundo se mueve, no es estático, se transforma en grandes choques y a grandes saltos, el marxismo lo que hace es una interpretación de esos grandes choques, de esas grandes contradicciones, de esos grandes saltos, y descubre una serie de líneas. El segundo gran elemento del marxismo es que el aparente caos que hay en la realidad no es tal. Lo que ocurre es que las manifestaciones aparentemente caóticas están gobernadas por una serie de elementos que no vemos,
es decir, que no son perceptibles a través de nuestros sentidos, sino a través de la profundización del estudio para descubrir precisamente esos elementos que gobiernan a la realidad. Por tanto, la investigación y el estudio son fundamentales para el marxismo, pero no son fundamentales simplemente como recorrido histórico, sino como elementos claves precisamente para descubrir esas leyes, y esas leyes son la base de la transformación. El que no conoce la realidad le es imposible transformarla, así lo intente de mil maneras, y fracasa una y otra vez. Por tanto, hay dos elementos claves para el marxismo que se unen: el estudio de la realidad y su interpretación desde el punto de vista materialista dialéctico. Es decir, que la realidad se mueve, pero se mueve de manera concreta. Y la interpretación que hacemos los seres humanos de esa realidad no parte de nuestras cabezas, sino que parte de precisamente descubrir esas leyes que gobiernan la realidad. Es lo que Lenin llamó la teoría del reflejo. La realidad se refleja en nuestras cabezas y se convierte en conocimiento en la medida que podemos descubrir cuáles son los elementos claves que gobiernan esos movimientos. Entonces la filosofía marxista, que parte de aunar dos grandes corrientes filosóficas, la de Hegel, ¿cierto?, del idealismo dialéctico, y la de Feuerbach, del materialismo mecánico, poner, como dijo Marx, a Hegel patas arriba, ¿cierto?, e interpretar el mundo desde esa realidad material nos permite efectivamente tener un nuevo tipo de conocimiento, y ese nuevo tipo de conocimiento nos ayuda, es la guía que nos permite efectivamente trabajar para la acción. Por eso alguien dijo que el marxismo es una guía para la acción, no es un conocimiento libresco. Naturalmente que hay que conocer cuáles son los elementos claves que gobiernan, vuelvo y repito, que determinan el desarrollo de los acontecimientos económicos, políticos, sociales, militares, culturales, ideológicos, etcétera, etcétera, que hay en una realidad determinada. Entonces podríamos partir de allí, de que como filosofía es el marxismo una interpretación de la totalidad. Hay un gran debate en muchos ámbitos académicos, universitarios, filosóficos, etcétera, etcétera, donde se plantea que el marxismo es más o menos un resultado del pensamiento occidental. ¿Pero qué es el pensamiento occidental? El pensamiento occidental es una forma de pensamiento que ha evolucionado básicamente desde los griegos hasta hoy, y que lo ha retomado la burguesía para convertirlo en una concepción también del mundo, que es la concepción burguesa. Y sin embargo es una herencia castrada de lo que ha sido el desarrollo intelectual de la humanidad. Mientras que el marxismo, a diferencia de la visión burguesa, ha tomado todos estos elementos históricos y los ha convertido en una interpretación general de esa realidad. Entonces no podríamos decir que simplemente el marxismo es una herencia del occidental. No, el marxismo es aplicable a toda la realidad. Diferente de que sea aplicable a esa realidad, a cualquier realidad, es que el marxismo previamente haya interpretado esa realidad, o que los teóricos marxistas la hayan, digámoslo así, teorizado en todos sus aspectos. En ese sentido el marxismo es una ciencia viva, es decir, no es una ciencia libresca, acabada, en la cual los seres humanos interpretan digamos así, el acumulado teórico, los libros marxistas, y dicen aquí está todo, no hay nada que hacer, tenemos es que hacer lo que dicen los libros. Es una visión absolutamente libresca del asunto. Y claramente dogmática, ¿cierto? Hay una frase muy importante de Lenin en ¿cómo se llama este librito? No. Bueno, en este momento lo olvidé, pero es algo así como
tiene un nombre un poco largo, pero él dice claramente, el pensamiento del marxista tiene que ir modificándose en la medida en que se modifica la realidad. Cuando no ocurre esto, obviamente caemos en el dogmatismo. Bien, pensando en esto, uno de los retos fundamentales para el marxismo ha sido lo que podríamos llamar la construcción de una nueva arquitectura del pensamiento. Es decir, lograr efectivamente que cualquier individuo pueda asimilar una nueva visión de pensar, una nueva forma de pensar, una nueva construcción de las ideas. He aquí otro elemento clave de lo que podríamos llamar una categoría del marxismo, que es la lógica dialéctica. Tenemos un problema que se ha expresado en todas las sociedades que han trabajado por la transformación profunda de las relaciones económico-sociales y de lo que podríamos llamar la construcción de nuevas sociedades en cualquier parte del planeta, que es la herencia precisamente del pensamiento burgués. La lucha contra el pensamiento burgués no se limita al terreno de las ideas generales o al terreno de lo que podríamos llamar la lucha ideológica como tal, sino también al terreno de la construcción de una nueva arquitectura, un nuevo procesamiento de las ideas, lo que podríamos llamar la dialéctica abstracta. Si la dialéctica concreta está expresada claramente en la filosofía, en la lógica está expresada la dialéctica abstracta del pensamiento, de cómo los seres humanos construyen sus ideas, sus conceptos, sus juicios, sus percepciones, etcétera, etcétera. Ese es uno de los, podríamos decir, una de las categorías claves que el marxismo de una u otra manera no ha logrado. No es que teóricamente no lo haya hecho. Ustedes pueden mirar, por ejemplo, la crítica de la lógica de Hegel que hace Lenin, muy importante, y los desarrollos posteriores sobre el problema de la lógica. Y en ese sentido, el problema es que este tipo de teorías no se ha popularizado. En otras palabras, la teoría política no ha correspondido en gran medida al desarrollo filosófico del marxismo, y es un elemento que hay que discutir y que todos los marxistas deben discutir, porque cuando hay una separación entre la economía, la política, la vida social, la vida cultural y la filosofía marxista, obviamente ocurre lo que nos ha ocurrido en el pasado. En resumen, la parte filosófica del marxismo entonces tiene que ver con la construcción de una visión de totalidad por una parte, una visión dialéctico-materialista de la totalidad, en segundo lugar, una construcción de una nueva arquitectura del pensamiento, es decir, una lógica, y tercero, una ligazón de ese pensamiento con la acción. Yo diría que esos son los tres elementos fundamentales que hace el marxismo para desarrollar una visión filosófica. En segundo lugar, el marxismo desarrolla una teoría económica. Esa teoría económica tiene que ver, por una parte, como decía el profesor anteriormente, por el tránsito de sociedades que en primer lugar no conocieron la propiedad a sociedades que conocen la propiedad, es decir, a la aparición del fenómeno de la propiedad privada, de las clases, de la aparición del Estado y de un elemento que el marxismo va a considerar fundamental en la política, que es el fenómeno de la lucha de clases. El propósito fundamental para Marx de la historia de las sociedades y su transformación es la aparición de la lucha de clases y su posterior desaparición. Es decir, cómo la política se transforma en un fenómeno consciente en la medida en que las sociedades desarrollan históricamente esa lucha de clases y la ponen, sobre todo las clases oprimidas, y en este caso en el capitalismo del proletariado, la ponen al centro de su acción y de su actividad para hacer desaparecer las clases. El propósito de la lucha de clases, el propósito de la construcción de un Estado proletario, el propósito central
de la violencia revolucionaria como un elemento clave dentro del marxismo. Marx explica claramente, y ustedes pueden leer en El Capital, la parte que tiene que ver con la génesis misma del Capital, cómo la violencia ha jugado un papel esencial en la transformación de las sociedades. Es decir, la violencia ha sido el vehículo tanto para la transformación de las sociedades como para la imposición de nuevos regímenes de dominación. Y en ese sentido, entonces, las dictaduras, la dictadura burguesa, la dictadura del proletariado, el Estado burgués, el Estado proletario, la violencia burguesa, la violencia proletaria, etcétera, etcétera, son mecanismos usados o instituciones usadas o formas de ejercicio político usadas precisamente para hacer desaparecer las clases, la lucha de clases, los estados, la misma lucha política, etcétera, etcétera, y alcanzar una sociedad superior donde la libertad y la felicidad sean realizables como objetivos máximos del ser humano. Es decir, el marxismo desde el punto de vista de su teoría económica centra la explicación de las sociedades en el sentido de la existencia, de la explotación de una clase sobre otra, de la aparición de la propiedad privada y la aparición precisamente de esas clases, de la acumulación de riqueza sobre la base entonces de esa explotación y de la aparición consecuente de una superestructura que tiene que ver con la ideología, con la política, con la religión, etcétera, etcétera, etcétera. En esa explicación histórica, naturalmente que hay unas clases dinámicas que juegan un papel transformador en determinada época de la historia y otras clases que juegan un papel retrógrado, conservador, en otras palabras, de sustento de lo existente y otras de transformación revolucionaria de lo existente. Ahí no caben ambigüedades. Y eso no lo digo yo, eso lo dice el marxismo, no hay ambigüedades en la lucha de clases. En otras palabras, no existen transiciones por la voluntad de las personas, no existen términos medios en esas transiciones, no existe esa visión de que el problema es el reparto de la riqueza. Esa es la consecuencia, mas no es el problema. El problema está en la apropiación de la riqueza, en la producción de riqueza por parte de una gran masa explotada y precisamente en la concentración y acumulación de esa riqueza, que es una ley, digamos así, propia del capitalismo y de los sistemas de explotación. Entonces, en el sentido económico, Marx va a colocar al centro unas categorías de explotación, por ejemplo, en el caso del feudalismo, la renta, las tres formas de renta, en el caso del capitalismo, la producción de valor y la apropiación de ese valor a través de la categoría del plusvalor, la teoría del valor trabajo, que ha sido clave y que es reconocida claramente por los capitalistas como su forma de enriquecimiento y acumulación. No hay otra manera de generar riqueza que no sea a través de la explotación del trabajo. En el capitalismo existe tanto la explotación del trabajo, la producción obviamente de mercancías, la circulación de esas mercancías y el consumo, ¿cierto? Donde se, digamos así, asocian tres grandes formas de acumulación. La acumulación de riqueza a través de precisamente la apropiación de valor, o sea, del plusvalor, que tiene como forma metamorfoseada, como decía Marx, la ganancia, sobre todo la ganancia industrial, la forma de explotación a través de la circulación de las mercancías, que tiene como expresión la ganancia comercial, la forma de apropiación de riqueza a través de la renta agraria, ¿no?, que tiene otras características distintas al del feudalismo, y la forma de apropiación de riqueza a través de la explotación financiera, o sea, a través del interés. Esas formas coexisten, y hoy en el mundo en que vivimos vemos claramente
que la forma de interés es la que va ganando, digamos así, cada vez más dinámica y va marcando digamos así, la arquitectura de todo el sistema capitalista. Marx, en el sentido económico, tiene otro elemento, señala otro elemento clave, y el marxismo en general señala otro elemento clave, que tiene que ver con el problema de la crisis del capital. Es decir, el capitalismo de alguna manera, si bien está gobernado por leyes, y esas leyes son extremadamente contradictorias, desarrolla, digamos así, su economía sobre la base de ciclos. Y esos ciclos recurrentemente llevan a la crisis. Y esas crisis tienen diversas manifestaciones, pero en lo fundamental están determinadas por una ley que descubrió Marx, que se llama la ley de la tendencia a la baja de la tasa de ganancia. Es decir, la sobreacumulación de capitales enormes como lo estamos viviendo hoy. Hoy hay 1.200 billones de dólares acumulados en el mundo, con una riqueza de tan solo 60 billones de dólares, una riqueza real de 60 billones en el mundo. Ustedes pueden ver ahí un fenómeno no más en esas dos cifras de sobreacumulación extrema. Esa sobreacumulación naturalmente lleva a que las tasas de ganancia sean extremadamente exiguas, y eso hace que el capital busque una recomposición permanente para subir la tasa de ganancia. Y una de las formas de subir la tasa de ganancia es el ejercicio brutal, el ejercicio de la violencia extrema sobre las poblaciones para saquearlas, expropiarlas, desposeerlas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el descubrimiento del fenómeno de la crisis es vital, porque significa que este sistema, que sus ideólogos interpretan cada 100 años, que efectivamente ha tenido una historia, pero que ya de aquí para adelante no sigue nada, o sea, ya no hay historia. Significa claramente que existen elementos de quiebre dentro del capitalismo. Es decir, las crisis recurrentes, que después otros teóricos van a descubrir que no solo hay crisis cíclicas de corto plazo, sino que hay crisis cíclicas de largo plazo, que efectivamente se hacen presentes cuando los modelos de acumulación fracasan y hay que recomponerlos. El caso del modelo keynesiano, el modelo neoliberal, etcétera, etcétera, pues nos lleva a una gran conclusión: el sistema capitalista verdaderamente es frágil. Pero el sistema capitalista es frágil desde el punto de vista económico y es fuerte desde el punto de vista ideológico, político, cultural y militar. Hay una gran contradicción que obviamente ustedes tendrán que analizar. Entonces, para Marx, las grandes contradicciones económicas que tiene el sistema capitalista no quiere decir que estas grandes contradicciones lleven automáticamente a la transformación. Lo que quiere decir es que abren espacios para que esa transformación, cuando existen fuerzas políticas, una acción política, conciencia de clase, etcétera, etcétera, pueda ser posible. Y entonces entra a jugar de manera muy importante un concepto filosófico que es el de la conciencia de clase, y un segundo concepto político que es el de la fuerza transformadora, lo que algunos llaman la fuerza social revolucionaria, lo que Gramsci llamó el bloque histórico para poder hacer esas grandes transformaciones. Y este debate en la política es muy importante. Fíjense ustedes cómo en el marxismo se van aunando elementos claves. Sin pensamiento filosófico no hay acción política. Sin el análisis económico, la acción política puede ser desfasada en la medida en que se puede efectuar en el momento inadecuado. Es decir, el carácter de la ciencia indica que la acción transformadora de los seres humanos no es una acción a voluntad de los hombres, es una acción que corresponde a unas condiciones concretas. Por eso algún día Marx dijo: los hombres no se proponen hacer tareas históricas,
que no son posibles para su momento. Y efectivamente, quien no conoce la realidad le queda imposible transformarla. Entonces, ese gran componente, digámoslo así, filosófico de la conciencia de clase, que es no solo la capacidad de percibir la realidad, sino la voluntad de transformarla, ¿no? Hay gente que conoce muy bien las realidades, pero es incapaz de participar en cualquier tipo de transformación. No tiene la voluntad de hacerlo, no se organiza, ¿cierto? No construye esa nueva arquitectura del pensamiento para pensar por sí mismo y generar ideas para transformar. No es posible un sistema de transformación donde es imposible que los individuos piensen, donde no son creativos, donde no tienen la capacidad para leer la realidad y poner su dinámica en función de esa transformación. Entonces, lo primero que piensa un marxista es: ¿soy capaz de analizar la realidad? ¿Soy capaz de leer esa realidad? ¿Soy capaz de leer los elementos transformadores que tiene esa realidad? Y si es capaz de hacer esa lectura, pues es un marxista. Si no es capaz de hacer esa lectura, necesita que un marxista le diga, y ese es un problema ya grave, porque entonces no es un actor de esa transformación, no es un actor consciente. Ahora, es claro, los movimientos históricos nos indican que las masas no esperan a que todo el mundo sea consciente. Las fracturas históricas que se producen cuando efectivamente hay un quiebre del sistema capitalista, lo que decía Lenin, la burguesía no puede gobernar, los de abajo no se dejan gobernar. Claro, esos quiebres históricos, independientemente de la voluntad y la conciencia, arrastran a una masa hacia las transformaciones, y en ese momento se necesita obviamente del factor político esencial para dirigir esa transformación, para interpretar ese momento clave, ese quiebre histórico, esa oportunidad histórica. La teoría política marxista, que se ha pulido durante 200 años y que es el otro instrumento que se debe conocer, tiene unos componentes esenciales. Componentes que hoy efectivamente están en debate y en cuestionamiento. El marxismo, siendo una teoría crítica, es también una teoría autocrítica y tiene que partir precisamente de su propio cuestionamiento en muchos campos, sin caer en el eclecticismo, porque hay algunos elementos u organizaciones que se autocalifican de marxistas y lo primero que hacen es eliminar las bases fundamentales del marxismo y decir que esas bases fundamentales ya no tienen validez. Por ejemplo, el problema central en el capitalismo es la lucha de clases, y dentro de la lucha de clases la lucha entre el capital y el trabajo. Quien modifica esa relación, quien cree que hay un nuevo sujeto histórico, ¿no? Hay una discusión muy interesante en esto, por ejemplo, de si el trabajo todavía existe, si existe la explotación todavía, si todavía se produce valor, porque hay gente que dice: no, yo cojo un computador y por tanto ya no produzco valor, y entonces el conocimiento, el problema no son las relaciones materiales entre los hombres, sino las relaciones intelectuales, ¿no? Y es a partir del elemento intelectual, o sea, del conocimiento, que digamos así, se está desenvolviendo esta nueva sociedad postcapitalista, etcétera, etcétera, etcétera. Y el problema entonces es que todo el mundo tenga un computador y por tanto pueda, digamos así, desarrollar y ejercer ese conocimiento, y bajo esa premisa la explotación se acabará. Lo que estos señores no saben es que efectivamente la cantidad de trabajadores y las relaciones materiales de tipo capitalista se han extendido por todo el planeta, y por tanto son cada vez más grandes, de mayor carácter esa explotación, no solo la explotación de los trabajadores sino de los países, por este fenómeno de la dependencia y por el fenómeno que mencionaba aquí el profesor que me precedió, el fenómeno de la división internacional del trabajo y la especialización. Y por tanto estos aspectos claves
para nada se han modificado y han cambiado, simplemente se han profundizado. Pero en ese sentido, partiendo de la teoría económica, el marxismo plantea una teoría política cuyo elemento central es descubrir en qué época histórica estamos. Estamos en una época todavía de fortalecimiento del capitalismo, etcétera, etcétera, o estamos en una época de transición del capitalismo al socialismo. ¿Qué abrió en 1917? ¿Abrió una época de transición, una nueva época para la humanidad o no? ¿Y esa época se acabó o no? Esa es una discusión bastante importante que plantear. Si 1917, ya me acaba el tiempo, si 1917 nos abrió una nueva época histórica, esto significa que esa época histórica terminará cuando desaparezca el capitalismo. El capitalismo no es ni eterno, ni natural, ni inmutable. Es una etapa más en el desarrollo de la historia de la humanidad. Y en ese sentido, entonces, si estamos en una nueva época histórica, hay que entender que en esas épocas históricas se producen muchos avances y muchos retrocesos. Ustedes pueden, yo creo que el profesor nos podría dar una lección de historia de cómo apareció el capitalismo, pero el capitalismo no apareció en 1600, con la primera revolución de Cromwell o con la revolución gloriosa en Inglaterra. Apareció en Italia en 1250 y fracasó en Francia, y fracasó en Holanda, y fracasó en Alemania, y fracasó en muchas partes hasta que logró hacer una verdadera revolución que dio inicio a esta etapa de tipo capitalista que vivimos. El fracaso de la revolución soviética es un ensayo más en todos estos procesos. Entonces, desde el punto de vista político, porque me toca resumir ya para finalizar, basándose en la teoría económica, hay obviamente un planteamiento político desde las organizaciones marxistas que consisten en plantearle a la sociedad cuáles son las transformaciones viables en un país determinado y en una etapa determinada de la lucha de clases. Este fenómeno de la etapa de las transformaciones que se pueden hacer en un país, en una disputa, digámoslo así, de las clases en un lapso histórico determinado. Eso es lo primero que se preguntan las organizaciones marxistas. ¿Qué transformaciones son posibles, por ejemplo, en Colombia? Que son diferentes a otras transformaciones en otros países, pero que entran dentro de la misma etapa histórica. En segundo lugar, ¿cuál es la estrategia que trazan esas organizaciones para poder materializar su programa? ¿Cuáles son las fuerzas sociales en contienda fundamentales? ¿Cuáles son las acciones fundamentales a realizar? O sea, las formas de lucha a adoptar. ¿Cuáles son las formas organizativas a adoptar? ¿Cuáles son las alianzas de clase fundamentales a desarrollar? Toda una teoría de estrategia política que es necesario que esas organizaciones desarrollen, teniendo en cuenta una cosa: esta es una discusión bastante importante hoy en el planeta. El problema de la teoría política marxista tiene una raíz en el manifiesto comunista. El manifiesto plantea un fenómeno, una metodología de construcción desde abajo de las organizaciones políticas. Es decir, la correlación dialéctica entre las organizaciones sociales y las organizaciones políticas. No es la teoría del partido desde arriba, ¿no? Y la teoría del partido le concentra todo el conocimiento y todo el poder. Ojo, porque esto es muy, muy importante. El problema del poder para el marxismo es un problema fundamental. Pero el problema del poder no puede verse desde la óptica del problema del partido y del Estado, como tradicionalmente, o mejor dicho, como desde los años 30 se vio en la Unión Soviética. El problema del poder radica en la gente. El problema del poder radica en las clases sociales.
y el partido es la guía de la construcción de ese elemento, pero el partido no es el todo. Lenin lo dice muy claramente, la punta del iceberg. La consigna del todo el poder a los soviets en 1917 no era la consigna del poder ni al Estado ni al partido. Por eso digo, este debate es clave, poder desenvolverlo hoy y poder desentrañarlo de alguna manera. Bien, para terminar, hoy hay tres discusiones que nos pone el marxismo sobre la mesa en el terreno político. Uno, naturalmente, el problema del poder. Dos, el problema de la gobernabilidad. Y tres, el problema de la construcción, digamos, de lo que podríamos llamar el no poder, el no Estado, el no clases y el no organizaciones políticas. El norte fundamental del marxismo es hacia la desaparición de todo esto, no es al fortalecimiento de todo esto. En un mundo caótico como el que vivimos hoy, naturalmente que desarrollar una teoría política en función de esos nos, de esas negaciones, o sea, de esa negación de la negación, es la tercera ley de la dialéctica, permitirá de una u otra manera lograr resolver las contradicciones políticas fundamentales al interior del marxismo. La contradicción entre la vida social, las organizaciones sociales, los partidos políticos y el Estado. Bueno, yo lo dejo ahí, es muy difícil resumir todo un andamiaje de 200 años en media hora, pero he intentado un poco caóticamente hacerlo y les agradezco mucho su atención. Cava una fosa en la montaña. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao. Cava una fosa en la montaña a la sombra de una flor. Así la gente cuando la vea, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao.